lo dicho, ahí está la experiencia. Creo que eso nos marca qué tanta aplicación tiene una ley. Y aquí Mario Enrique Morales, con toda su experiencia, nos ha comentado, nos ha dialogado, nos ha charlado cómo se ha vivido esa ley federal de trabajo. Bien, a continuación ya consideramos el artículo 123. Ahora vamos a conocer algo de lo que es el artículo 27 constitucional. Un artículo que se refiere a la propiedad de la nación. Nada más. Y aquí encontraremos a un señor con mucha experiencia, pero aquí no solamente es la experiencia, es la preparación. Él fue encargado de la oficialidad mayor, jefe de relaciones laborales, director de Gaceta Universitaria, coordinador general jurídico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nada más. Fue asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros del CETER, sección 23, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 5 y sección 38, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, sección 147, del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, y del propio Sindicato Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. El profesor de asignatura de materia laboral, penal, administrativo y otras en la Escuela de Trabajo Social, Ciencias de la Educación y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Universidad Autónoma del Noreste. Ex miembro de la Comisión Consultiva de la Ley de Educación del Estado y de la Ley de Profesiones del Estado de Coahuila en 1997. Es ex asesor de fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado. Es consejero electoral del Instituto Federal Electoral en los distritos 4 y 7 Consejo Estatal en el Estado de Coahuila. Membresías. Es miembro del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho, Asociación. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo Social y de Previsión Social. Miembro del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, Asociación Civil. Nos referimos concretamente al licenciado Salvador Ponce Ortiz, al cual le damos la palabra. Me parece que la reflexión que está haciendo la organización que nos ha invitado, la masonería de la ciudad, es muy importante y desde luego por eso hemos de agradecer doblemente la invitación que nos hicieron para participar con ustedes el día de hoy. En lo particular, me parece que nuestro país está viviendo una etapa de redefiniciones de lo que es su sistema jurídico, su sistema político y su sistema económico. Baste ver lo que está ocurriendo en otros países en estos momentos para advertir que vienen tiempos de nubarrones para nuestro país. En meses anteriores vimos que hubieran caído una serie de gobiernos en el norte de África en sus luchas por la libertad, no solamente por la satisfacción de necesidades económicas, sino también del ejercicio de la libertad. En días anteriores al de hoy, hemos visto también cómo Europa está siendo escenario de reclamos por parte de los jóvenes y de los sindicatos, porque muchos de los avances logrados pareciera que van
o van realmente hacia atrás. Esa es una razón y es un motivo por el cual se tiene que pensar muy bien lo que el Estado mexicano está haciendo. Aquí se está planteando la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que al parecer ya se aprobó. Efectivamente, como dice Mario, todavía no la tenemos en la mano, pero ha habido oportunidad de participar con opiniones, porque puede constituir un acto regresivo y que en vez de que sea en favor de los trabajadores y de las nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes, constituya un retroceso y en vez de apertura un cierre de esas oportunidades de trabajo que se tiene necesidad de abrir. Ese no es el tema que voy a tratar. Sin embargo, cae dentro del análisis que se está haciendo, porque también el artículo 27 de la Constitución tiene un objetivo central. Así como se refería que el artículo 123, su principal propósito es proteger los derechos de los trabajadores, en el caso del artículo 27, su principal objetivo fue y es redistribuir la propiedad, el agua y también el uso de los recursos del subsuelo. Eso es a lo que se refiere el artículo 27 de la Constitución. En su origen, esta ley, este artículo, pretende efectivamente también permitir que los campesinos en su momento, en 1917, pudieran explotar la tierra y lograr mejores condiciones de vida, obviamente a través del reparto de tierras que se hizo de los latifundios para entregárselos a ellos a través del ejido, de la comunidad o de pequeñas propiedades. Pero entonces, junto con esto, había necesidad de regular la explotación de los bienes del subsuelo. Esto significa que la energía principal que se ha tenido en el país ha sido el uso del petróleo y sus derivados, junto con otros instrumentos, junto con otras energías, como es la electricidad, como es el carbón, como son las energías renovables, y eso más recientemente, evidentemente. De tal manera que lo que hoy tendríamos que plantear es qué es lo que se va a hacer con esa reforma energética a la luz de lo que establece el artículo 27 constitucional, si lo que se pretende, como dicen los artículos, no solamente 27, sino artículos 25, 26 y 28, para lograr lo que en forma integrada refiere de que se busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y la explotación apropiada de esos recursos y de esos bienes de los mexicanos, para que no sean unos cuantos, diría Mario, que no sean los propietarios del capital los que se lleven la ganancia, sino que se distribuya en quienes contribuyen a hacer esas explotaciones de los recursos del subsuelo. Esto entonces nos dice, y sobre este aspecto quiero hacer énfasis, porque así habíamos quedado, de hacer énfasis en la reforma energética. No nos vamos a meter tanto en esa primera parte que explicaba, referida a la propiedad de la tierra y aguas, que finalmente ya fue definido en 1992, con una reforma que se dio a diversas fracciones de este artículo 27. De manera tal que para saber hacia dónde vamos, necesitamos saber en dónde estamos y de dónde venimos. No hay de otra. No podemos inventar el futuro que queremos exclusivamente viendo lo que está ocurriendo en otros lados, pero también es una herramienta valiosa. Una de las cuestiones que se plantean para la reforma energética es el relacionado con que se necesitan recursos económicos. Ya será el maestro González Lara quien determine hasta dónde esto es cierto o no. Pero en el artículo 27 de la Constitución lo que se establece, y eso es importante no perderlo de vista, lo que refiere esta disposición es que la exploración
la explotación, la comercialización, la distribución de los energéticos fundamentalmente van a estar a cargo de empresas del Estado. Claro, se dice, es que no hay recursos, y muchas veces efectivamente podemos advertir que no los hay porque se hace mal uso de esos recursos. Es decir, se advierte que, por ejemplo, casi la mitad del presupuesto federal, y mucho más es de los estados, depende de ese tipo de recursos. Es decir, nosotros somos dependientes en mucho parecemos menores, porque son los recursos energéticos los que pagan muchas de las obras que se realizan, aunque haya funcionarios en muy diversos lados que se ponen ellos el mérito como si fuera de ellos. No hay tal. Son recursos de esta naturaleza los que se aplican para las obras públicas, los que se aplican para las inversiones, los que se aplican para la educación y de este tipo. Es más complicado todavía, pero por lo pronto son elementos que nos ayudan a decir, bueno, lo que quieren es el Estado seguir utilizando esos recursos, pero sin garantizar que los recursos se van a utilizar mejor, porque el hecho de que haya inversiones de particulares o de extranjeros en la actividad energética no garantiza que efectivamente por eso van a estar bien administrados los recursos o vamos a tener más recursos para las necesidades que tiene el país. Y esa es la razón de la preocupación de diversas fuerzas políticas que dicen eso se tiene que discutir. ¿Quiénes tienen que participar? Los diputados, sí, está bien que participen los diputados, pero no nomás los diputados. ¿Por qué no nomás los diputados? Porque hay una crisis en la representación. De veras nos representan los diputados. Y se habla de que por eso es la participación ahora, la participación ciudadana, la que debe irrumpir, como en otros países, para dar su punto de vista de hacia dónde deben evolucionar los cambios en materia energética. ¿Por qué? Porque el petróleo, que es la principal energía que tenemos, no es un instrumento infinito. Se va a acabar el petróleo y si no lo aprovechamos apropiadamente mientras no se acabe o no se descubran otras energías, es un desperdicio, porque además lo vemos todos los días cómo se desperdician esos recursos no solamente por particulares o por empresas particulares, por sinvergüenzas que están en puestos públicos y que se enriquecen cuando están en esos cargos. Eso es importante. ¿Para qué? Para entonces, si bien es cierto, eventualmente puedan continuarse dando u otorgando contratos, porque seguramente no se necesita vender la propiedad. Bueno, no se puede en primer lugar porque está en la Constitución, pero supongamos ahora las grandes empresas corporativas en el mundo que manejan la energía no son los propietarios de la tierra, son los propietarios de los contratos tecnológicos, son los dueños de los contratos de las alianzas, son los dueños de inversiones que realizan sin arriesgar. Todo eso se tiene que ver. Y hoy mismo, y con eso concluyo, al establecerlo en la Constitución, la propia autoridad tiene que respetar esas disposiciones, porque a veces no nomás el ciudadano le quiere dar la vuelta para incumplir la ley, a veces es la propia autoridad la que le da la vuelta para no cumplir con las disposiciones constitucionales. Necesitamos, junto con esto entonces, dentro de la misma reforma, hablar del Estado de Derecho. A veces pareciera que hablamos del Estado de leyes nomás. ¿Cuál es la diferencia? Todos coludos, todos rabones. Se aplica la ley a todos, empezando por el gobernante y de todos los niveles. O se va a seguir aplicando nomás al de abajo, al que se deja, o con el que se puede. Ese es el tamaño de lo que se tiene que hacer con la reforma. No es nomás un aspecto estrictamente jurídico para reformar una o dos leyes. Son varias, en materia energética, de hidrocarburos, en materia de electricidad, en materia de recursos renovables,
en materia de carbón, en materia de minería, se tiene que atender, pero viéndolo en una perspectiva mayor a los intereses de quienes deciden los cambios en las leyes. Esto es el planteamiento que yo tengo para esta reflexión. Muchas gracias.